Hola, buenos días a todos una vez más. Continuando con el ciclo de ponencias, tenemos ahora a Rosa Elvira Lillo, cuya ponencia va a ser Desentrañando la inteligencia artificial, transparencia, equidad y la dualidad de sus capacidades. Damos paso a Rosa y la recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, pues buenos días a todos. Yo vengo desde el ámbito académico, lo cual no quiere decir que no haya colaborado con las fuerzas de seguridad del Estado, pero creo que respecto a si habéis estado en las ponencias anteriores, voy a ofrecer una perspectiva distinta sobre la inteligencia artificial y no la inteligencia artificial generativa, que es como la que más está de moda, sino más bien la inteligencia artificial analítica. En primer lugar, me voy a presentar porque yo soy catedrática de Estadística en la Universidad Carlos III, pero desde hace ya 7 años dirijo un instituto de investigación que se llama IBIDAT, en principio patrocinado por el Banco Santander, dedicado a la investigación en todo lo que sería datos, y actualmente estamos metidos en temas de inteligencia artificial. Tenemos un equipo multidisciplinar que es lo que yo creo que da garantía de éxito a la mayor parte de los proyectos que se abordan hoy en día en el ámbito de datos. Hay gente de muchísima disciplina y, como ejemplo, el subdirector es un teleco y yo soy matemática, ¿no? Para que veáis el engranaje en el que estamos montados. Por una parte, nosotros nos dedicamos a hacer investigación académica innovadora, no nos podemos quitar el gorro de científicos, o sea que vamos en esa línea, pero luego veréis cómo le hemos retorcido un poco el tema. Hacemos, por si a alguno os interesa, cursos especializados y formación para empresas in company en ámbitos tan dispares como puede ser la analítica, el big data o la inteligencia artificial. Y nuestra señal de identidad son los proyectos que llamamos boutique. Son proyectos de I+D+I que nos encargan las empresas, pero donde es necesario un punto de materia gris que no tiene una gran consultora. Nosotros lo que tenemos contratado, todo el mundo son doctores o a punto de doctorarse y aportan esa novedad, ese estar al tanto de lo último que se está haciendo, como veréis a continuación en distintos ejemplos que os voy a mostrar. Y por último, bueno, pues también somos OPIs para proyectos europeos o proyectos de colaboración público-privada, de lo que tanto se ha hablado en la sesión inaugural, que yo creo que son necesarios para ir avanzando hoy en día en temas interesantes. Respecto a la investigación, hemos trabajado en muchas cosas, tanto en genética, procesamiento del lenguaje natural, redes sociales, lo que acaban de decir ahora mismo, datos funcionales, datos en alta dimensión, machine learning, redes neuronales o inteligencia artificial actualmente. Y aquí tenemos un poco el scope de las empresas con las que hemos colaborado. Ahí tenemos nuestra incursión en el tema de delitos de odio con Overaxe o con el sistema Biogen que habíamos trabajado anteriormente, ¿no? Esto lo que hace es que actualmente hemos desenfocado la investigación desde la propia universidad. No sé si tenéis la imagen del matemático típico anclado en un despacho haciendo teoremas, pues esa imagen ya ha cambiado. Ahora nos surtimos de problemas que traéis las empresas, que traéis la sociedad, que traen las instituciones y que lo que promueven es una investigación muchísimo más aplicada que, bajo mi punto de vista, cierra el ciclo del conocimiento. ¿Por qué? Esos problemas reales suscitan investigación metodológica moderna y publicable. Eso lo que hace es que podamos hacer transferencia en modo de software o en modo de soluciones analíticas para determinadas empresas y, por tanto, hemos cerrado el círculo que genera la sociedad. Es decir, ya la universidad no está ajena, sino que está bastante pegada a lo que se hace en el mundo. Por romper el hielo en esta sala, bueno, ya está muy roto porque ya llevamos bastante rato, ¿no? Pero ¿con qué frecuencia usáis la inteligencia artificial? Yo creo que esa pregunta ya está en desuso, no todos somos conscientes de que la estamos utilizando constantemente, pero ya preguntas un poquito más íntimas sería: ¿confiarías en un diagnóstico médico dado por un algoritmo, por ejemplo? ¿Quiénes de vosotros confiaríais con un algoritmo? ¿Sí? Vale, muy poquitas manos veo, pero además... Y en una vacuna desarrollada con IA, como parece que han sido algunas de las que nos hemos puesto con el COVID, ¿no? Entonces, la IA está muy bien, pero luego a la hora de la verdad, a la hora de que de alguna manera se entronque en nuestra vida, parece que ahí plantea demasiados problemas, ¿no? Entonces, empezamos con los tips que yo voy a dar para resaltar algunos puntos que yo creo que son interesantes.
El primero es que, si os fijáis, en las 10 empresas que tienen más valor hoy en día en el mercado internacional, tenemos Apple, tenemos Amazon, tenemos Google, tenemos Microsoft. Si os dais cuenta, el denominador común de todas ellas es que trabajan con datos. El ponente anterior ha puesto en valor la necesidad de tener datos fiables y datos buenos, ¿no? Yo creo que esa es la principal fuente de la que se nutre la inteligencia artificial, ¿no? Y que da lugar a este típico frase, ¿no?, de que si entra basura, sale basura. Antiguamente lo que nosotros teníamos era muchos datos, que si entramos datos basura, y aunque tengamos modelos preciosos, lo que va a salir es basura, pero yo creo que hoy en día se tiende a creer que como tenemos muchos datos, muchísimos datos, y los entramos a los modelos, siempre va a salir algo virtuoso. Y eso no es verdad, y eso es lo que hay que tener hoy, o lo que yo quiero poner en valor en esta charla. Por tanto, los datos son los que marcan, bajo mi punto de vista, la diferencia. Todo lo que entremos basura, sesgos o problemas, la salida seguirá teniéndolo. Y eso es lo que hay que tratar de vigilar un poco, ¿no? Es lo que yo llamo el mito del rey Midas o de la omnipotencia. Cuando los algoritmos, cuando los modelos dicen no, basta. ¿Vale? O sea, eso pasa muchas veces. A nosotros vienen empresas que creen que tienen muchos datos almacenados, que quieren hacer cosas con los datos y que, sin embargo, los datos no hablan, por algo será, ¿no? En ese sentido, y me echo piedras sobre mi propio tejado, que dirijo un instituto que se supone que se llama de Big Data, muchas veces más no es mejor. Ahí tenéis el caso famoso de una publicación que salió en Nature en el 2018, que estaba basada en la estimación de detecciones de sitios de emplazamiento sísmico, que utilizaba un modelo de Deep Learning basado en redes neuronales. Tenía que ajustar alrededor de 13.451 parámetros. Eso hoy en día no es nada, en el 2018 era mucho y fue revolucionario, ¿no? Pues fijaros que un año después, Mignan y Brocardo publicaron en la misma revista Nature un modelo basado en regresión logística, que los que sepan algo de esto es el modelo más simple que nos podemos encontrar y más interpretable. Empiezo ya como una palabra que introduciré después. Conseguía la misma UC, es decir, conseguía la misma fiabilidad que había conseguido el modelo anterior. Por tanto, hay que vigilar ahí que no por decir que utilizamos redes neuronales vamos a ser más modernos y vamos a sacar soluciones mejores, ¿vale? Es lo que yo llamo la navaja de Occam. La explicación más simple suele ser muchas veces la más probable. Y eso también es algo que tenéis que tener interiorizado los que vengan aquí del mundo de la empresa. Cuando hemos utilizado nosotros la inteligencia artificial, o se nos han puesto por delante modelos de inteligencia artificial, nuestro primer inconveniente ha sido el siguiente. Y os lo voy a contar desde el principio, para que veáis cómo surge lo que os decía del círculo del conocimiento, cómo surgen los problemas. Nosotros en el 2016 empezamos a trabajar con el Hospital Gregorio Marañón, porque ellos querían probar un nuevo tratamiento de quimioterapia en mujeres con cáncer de mama triple negativo. El cáncer de mama triple negativo es poco probable dentro del cáncer de mama, o sea, el 13% de los cánceres son cáncer de mama y de ese 13% el 15% es triple negativo. Pero es un cáncer que tiene un pronóstico de vida bastante malo y la quimioterapia suele ser bastante fastidiosa de aguantar por las pacientes que lo tienen. Entonces era recomendable ver si el tratamiento funcionaba o no, ¿vale? ¿Qué pasa con los datos biomédicos actualmente? Son datos que se recogen de los pacientes del tejido tumoral y podemos analizar no solamente las variables clínicas, como el peso, la edad, el tamaño del tumor, sino variables genéticas. Las variables genéticas hoy en día son más baratas, no sé si recordáis cómo se hizo famoso este tema cuando Angelina Jolie decidió extirparse los dos pechos porque tenía una propensión al cáncer de mama, ¿no? Esto ya ha venido para quedarse y es un hecho, ¿no? El cómo los genes influyen en la evolución y en el desarrollo de determinadas enfermedades. Entonces son baratos, los modelos aguantan el volumen, es decir, hoy en día ya hay modelos donde tener muchos datos es interesante, el almacenamiento ya no es un problema y hacer una medicina más personalizada al paciente es algo muy atractivo. Entonces, para que os hagáis una idea de lo que nosotros nos dieron,
Era un proyecto internacional, es decir, no era un proyecto localizado en el Gregorio Marañón, pero en ese momento, ahora tenemos más mujeres, tenemos 95 pacientes, a las que se les ha registrado en la secuenciación de ARN 20.531 genes. ¿Dónde está ahí el Big Data? Tenemos pocas pacientes, luego esto es un small data, small, y lo que tenemos son muchísimas variables, ¿no? ¿Qué es lo que se buscaba? Los genetistas y los biólogos lo que quieren es el conjunto de genes que de alguna manera explican la evolución exitosa o no de la enfermedad. Entonces, ¿qué hacen los bioinformáticos? No sé si habrá alguno por aquí, pero no se sentaje ofendidos, porque ellos lo que hacían es cogían gen a gen y veían si se expresaba de manera diferente entre las mujeres que reaccionaban positivamente al tratamiento y entre las que no reaccionaban. Esto es una aproximación muy simple y lo que se llama univariante. Pero los datos en conjunto pueden ofrecernos mayor información. Fijaros que para visualizar esto lo que tenemos es una matriz donde tenemos aquí todos los genes, aquí los pacientes y la intensidad de gris lo que nos está diciendo es cuánto se expresa. Esto pues es un tema bastante sencillo donde tenemos una columna de respuesta de unos y ceros, reaccionan bien, reaccionan mal, y la matriz de los genes y de las variables clínicas. ¿Qué pasa? Bueno, pues que en toda la analítica de toda la vida lo que se hace es que tenemos mucho N, tendríamos muchísimas mujeres, eso es lo que es Big Data, ¿no? Tenemos muchísimo volumen de datos y tenemos menos variables, ahí funciona todo fenomenal. Entre otras cosas porque las matrices se invierten. Ahora, si nosotros tenemos el contrario, que es esto, es un espacio de alta dimensión, aquí todo se vuelve fatal. O sea, no funciona absolutamente nada. Los modelos fallan y ahí es donde estamos nosotros. ¿Qué pasa? Bueno, queremos resolver este problema y ya viene la inteligencia artificial, los modelos de Machine Learning. Esto es, en definitiva, un problema de clasificación, de sí o de no. ¿Vale? Podemos utilizar Random Forest, podemos utilizar Support Vector Machine, podemos utilizar redes neuronales o no. O podemos tratar de utilizar los modelos lineales generalizados de toda la vida, pero poniéndole cabeza. ¿Qué pasa? Bueno, pues que nosotros probamos la aproximación que nos da la inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que conseguimos modelos que no son interpretables. Es decir, que tú te quieres sentar al final con el biólogo y que te diga, oye, pues estos genes que tú has seleccionado realmente importan porque están relacionados con determinadas sustancias químicas que les estamos metiendo a la persona. O están relacionados con algo o una clasificación previa que puede haber hecha de genes. Eso es lo que se llama interpretabilidad. ¿Qué hicimos nosotros? Pues o lo que buscábamos, una interpretación biológica, queríamos hacer una agrupación de genes para que funcionara mejor. Si hay alguien que entiende de genética, los genes se agrupan porque evidencian aspectos comunes por grupo. Queríamos hacer optimización computacional. Si os podéis imaginar, cualquier algoritmo basado en este tipo de cosas requiere una capacidad de cómputo bestial. Modelización estadística. La palabra estadística está muy denostada últimamente, parece que la están copando la ciencia de datos, pero la ciencia de datos tiene su origen en la estadística y es mucho mejor para un modelo decir que tiene una base estadística y buscábamos soluciones eficientes e interpretables. Bueno, eso dio lugar a tesis doctorales en las que hemos desarrollado estos algoritmos, que ahora mismo todo está en ciencia abierta, todo está publicado, en la que resolvemos ese problema, obviamente generalizable, porque esto se puede aplicar en finanzas, esto, por ejemplo, en la colaboración que tenemos con el Banco Santander lo están aplicando, son algoritmos que lo que hacen es seleccionar de ese montón de variables las variables que específicamente interfieren en el éxito, ¿no?, del tratamiento, ¿vale? Con muchas variaciones que no merece aquí explicar, pero bueno, lo que quiero decir es que como un problema que surgió en una conversación con el Gregorio Marañón dio lugar a una serie de tesis doctorales que a su vez están repercutiendo en proyectos artículo 60 con el Banco Santander. Bueno, ya que estamos metidos en harina, ¿no?, pues un poquito más de interpretabilidad, ¿no?, que es uno de los conceptos que quería resaltar. La interpretabilidad se puede entender de forma informal, es decir, el grado en el que el humano puede encontrar la causa de una decisión que se ha tomado. Desde el punto de vista estadístico, es la confianza en las predicciones de un modelo. ¿Eso cómo viene dado? Eso viene dado vía los coeficientes, la importancia de las variables o la contribución de las variables. ¿Cómo lo puedo medir?
los que en algún momento estudiasteis regresión lineal simple saben perfectamente interpretar el coeficiente de la beta. Bueno, pues eso también tiene, o por qué no se va a poder hacer cuando tengo modelos más complicados, ¿no? Y en general es la extracción de información relevante de un modelo de Machine Learning contenida en los datos o aprendida del modelo. ¿Qué es una explicación? Bueno, pues a mí lo que me interesa es que yo te diga ¿por qué no te voy a aplicar el tratamiento? ¿Por qué el tratamiento no ha funcionado en este paciente? Bueno, pues porque no tienes la edad suficiente o porque no tienes este gen bien expresado o porque el banco ha rechazado mi préstamo. No sé, en el sector bancario la regulación es máxima, está abriéndose ahora los bancos a poder aplicar modelos de inteligencia artificial, va muy lento, pero va muy lento a base de proyectos que estamos haciendo con ellos para que los reguladores se fíen de las buenas predicciones de los modelos de Machine Learning. Pero esto en el fondo es interpretabilidad, ¿no? Que puede ser contrastada, es decir, ¿por qué me estás dando a mí el préstamo y a ti no? Selectiva, es decir, seleccionar de todo lo que es general las cosas particulares que influyen en la decisión. El contexto social también determina mucho la interpretabilidad. No dejar de lado las excepciones, que en algunos casos son más informativas que la masa, tiene que ser verdadera, si no, no tiene sentido, consistente con el conocimiento a priori que yo tenga del problema. Si yo tengo un conocimiento a priori del problema porque tengo mucho empatía de negocio, la predicción debe estar en consonancia con eso, no puede ir en contra y por supuesto es general, es una interpretabilidad general y que sea probable. Más o menos los algoritmos, ¿cómo pueden hacer lo que sería la interpretabilidad? De forma intrínseca, es decir, entiendo cómo el algoritmo toma la decisión, o de forma post-hoc, es decir, interpretando la salida que ha hecho, es decir, como si dijéramos, dándole la vuelta a lo que ya he obtenido. ¿Cuáles son los resultados de interpretar? Bueno, pues en las estadísticas relacionadas con las variables que intervienen, la importancia de esas variables dadas de forma métricas o con visualización. Ahora hay muchísimos algoritmos que tratan de visualizar todo esto bastante bien. El peso de las variables, utilización de modelos que sean intrínsecamente interpretables cuando tenga sentido. ¿Qué se persigue? Transparencia. Cómo crea el algoritmo el modelo. Esto crea muchísima sensación de seguridad a la gente a la que tú te estás vendiendo el modelo. Global, es decir, cómo el modelo entero predice o cómo afecta a cada una de las predicciones. Y local, esta está ahora más de moda, es por qué ha hecho esa predicción para una instancia concreta o para un grupo de instancias, ¿vale? Esas son las ideas fundamentales. Bueno, en IBIDAN nosotros tenemos bastante investigación hecha en la interpretabilidad de modelos de caja negra cuando tenemos clasificación binaria, en la interpretabilidad de interacciones y perturbaciones, que es ahora donde está la investigación, como si dijéramos, más avanzada en este campo, y ahora nos estamos metiendo en la interpretabilidad de clustering, que es algo que también la identificación de patrones es algo que se persigue en muchos ámbitos del conocimiento. Dejo para el final esta porque es una tesis doctoral que se acaba de terminar, en la que se pone en consonancia las redes neuronales tan famosas ahora mismo, ahora prácticamente todo es red neuronal porque se puede aplicar fenomenalmente a imágenes y a vídeos, con los polinomios, ¿vale? Los polinomios son funciones muy simples, basadas en coeficientes, que nos dan muchísima idea de cuál sería el peso de las variables. Esto, o el deep learning y las redes neuronales, ya os digo que está últimamente, pues yo digo, en la mayor parte de los proyectos que se hacen, ¿no? Todo el mundo quiere aplicar redes neuronales y si no está la red neuronal parece que no estás haciendo nada. ¿Cuál es la principal palanca que tiene? Bueno, pues que aguanta mucho los datos, que permite computación en la nube y que tiene muchísima precisión en las predicciones. Esas son las ventajas. ¿Cuáles son los retos? La imparcialidad, de la que luego hablaré, la explicabilidad y las regulaciones. Entonces nosotros lo que hicimos fue coger una conjetura que había en este paper en el que decía que parecía que la red neuronal se podía interpretar como un polinomio basado en una regresión polinómica. La regresión polinómica es súper sencilla, se explica desde hace siglos y es muy interesante. Eso es lo que hemos hecho nosotros.
ver cómo una red neuronal se puede asociar un polinomio en la que hemos hecho toda la matemática, o sea, la matemática que hay detrás es bastante extensa, así que se ha tenido que hacer en un despacho en una tesis doctoral, no es algo fortuito, y lo que somos capaces de explicar el modelo a través de los coeficientes del polinomio. De tal manera que, fijaros, la predicción que hace la red neuronal es la misma que la que hace, el polinomio. Y esto es realmente interesante. A esto todavía hay que darle más aire, porque lo que tenemos que hacer es todavía meternos en el tema de imágenes. Estos son para datos tabulares, pero creemos que por aquí va el que las redes neuronales todavía alcancen más éxito del que estamos teniendo actualmente. Ahí tenéis también paper que hemos publicado en este aspecto y también un paquete que se puede descargar en CRAN relativo a este tema. Vale, el segundo inconveniente. ¿Cuál es el segundo inconveniente? Fijaros cómo de esta cara así difusa, un método de IA normalmente nos va a devolver esta. Cuando todos vemos que detrás de ahí está Obama, ¿vale? O el algoritmo COMPAS, ¿no? Que ya es bastante famoso, el algoritmo COMPAS que se utiliza en Estados Unidos para la predicción de riesgo de reincidencia de determinadas personas que se han detenido. Fijaros cómo esta persona varón blanco que había cometido delitos bastante importantes de hurtos y de robos con mano armada, le da un riesgo bajo de 3, mientras a esta persona, mujer de raza negra, que simplemente que había participado en temas de disturbios callejeros y que no tenía así ningún tipo de delito menor, le daba un riesgo de 8. ¿Vale? Esto es lo que está últimamente tan relevante en las noticias, como son la falta de equidad o los sesgos que tiene la inteligencia artificial, ¿no? Es lo que se llama fairness, ¿no? Los algoritmos son cada vez más usados en procesos que importan en las decisiones de las empresas. La falta de equidad conlleva resultados discriminatorios y, por tanto, crea falta de confianza en la sociedad en general. Hay un debate, pues ahora mismo en filosofía es uno de los temas más tópicos hablar sobre la equidad y la ética de la inteligencia artificial. Y la equidad no es tan solo una preocupación, sino lo que os he dicho, que para mantener la credibilidad de lo que estamos haciendo necesitamos darle una vuelta de tuerca. Conceptos claves para que diferenciemos. Sesgo es la tendencia sistemática a favorecer ciertos resultados sobre otros debido a la información proporcionada durante el entrenamiento. Fairness es garantizar resultados justos e imparciales para todos los grupos que están interviniendo en un algoritmo. Y discriminación es cuando un modelo algorítmico ya sistemáticamente desfavorece a un grupo respecto a otro, ¿no? El tipo de sesgo puede venir directamente algorítmico, es decir, de cómo se ha construido el algoritmo, de muestreo, de cómo vienen los datos, ¿no? Por ejemplo, se ha hablado mucho de la vacuna del COVID. La vacuna del COVID estaba muy entrenada para la raza caucásica y normalmente varones, y no se experimentó, por ejemplo, en otro tipo de gente. Había mucha incertidumbre, por ejemplo, cómo iba a afectar a la gente que tenía síndrome de Down. Si tú tienes datos que son sesgados, obviamente la salida, lo que os ponía antes, va a tener sesgo. Y luego en la medición de las métricas que se hagan posteriormente. Para medir el fairness hay muchísimas métricas, ¿no? Hay métricas que te van a decir cuando un algoritmo lo está haciendo mal, por ejemplo, el impacto dispar. Evalúa si las decisiones del modelo afectan de manera desproporcionada a diferentes grupos. Todo esto tiene una formulación detrás, ¿no? La oportunidad equitativa, que es lo que se llama separación, que garantiza que todos los grupos tengan una oportunidad equitativa de obtener resultados positivos. Y la paridad demográfica, que evalúa si las distribuciones de las predicciones son consistentes con la distribución de la población. Es decir, que si lo que estamos obteniendo, de alguna manera, es la foto de la población que estamos estimando. ¿Cuáles son los desafíos? Muchísimos. Este es un tema del que se ha empezado a hablar ahora y en temas de investigación hay poco hecho en la parte analítica. O sea, en la parte de la IA generativa, pues también es otro tema de investigación que nosotros no llevamos de momento, pero en la parte analítica las últimas publicaciones son de ayer, o sea, de hace nada, ¿no? Porque hay poquito hecho. Primero, cómo identificar los sesgos en los datos. Luego, en la complejidad algorítmica, es decir, cómo intervenir en los algoritmos para evitar el sesgo.
Claro, luego lo vamos a ver en un ejemplo, el equilibrio entre fairness y accuracy. Es decir, lo quiero hacer muy bien, pero tengo que pagar algo. Todo en la vida no es perfecto y maravilloso. Para conseguir una buena accuracy voy a tener que perder en fairness. Entonces, ¿cómo se llega a un equilibrio? Obviamente, las implicaciones éticas y legales, ahí ahora tenemos la regulación que viene de Europa, cómo eso va a intervenir en la nueva modelización que se haga, y la transparencia y responsabilidad, es decir, tenemos que hacer, enlazado con el punto de antes, algoritmos también cada vez más interpretables. Normalmente, cuando se hace un proceso de fairness, se ataca el preprocesamiento de los datos, se atacan los datos al principio, se ataca, esto es independiente, se ataca los algoritmos o se ataca el postprocesamiento. Es decir, luego se cocina las predicciones que ha dado el modelo. Dependiendo de dónde meta el dedo, sacaré unos resultados o sacaré otros. ¿En qué estamos trabajando nosotros? En combinarlo. ¿En qué estamos trabajando nosotros? En que normalmente en todas las publicaciones hay una única variable sensible, que puede ser el sexo, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué haces si combinas sexo y raza? ¿Cómo salen las cosas? Eso todavía está por ver. Esto sería pues, un esquema de cómo se hace, que es lo que os estoy diciendo. Metemos aquí el preprocesamiento, lo metemos en el postprocesamiento o lo metemos aquí en el clasificador que estamos metiendo, ¿vale? Para que os hagáis una idea de cómo funciona esto, tenemos una base de datos típica que tiene variables sensibles el sexo y la raza, pero nos vamos a centrar solamente en el sexo. Y se pretende estudiar si el salario es diferente por temas de sexo, ¿no? Usamos como modelo pues uno muy conocido, que es el Gradient Boosting Model, y aquí tenemos las métricas asociadas a ese tipo de modelo cuando no se le ha hecho ninguna corrección. ¿Esto cómo se lee? Las métricas tienen que ir en torno al 1. Si están a la derecha del 1, está favoreciendo a las mujeres. Si está a la izquierda del 1, está favoreciendo a los hombres, ¿vale? Entonces, veis cómo estas métricas asociadas al modelo sin hacerle nada tiene un fairness bastante, o sea, tiene un sesgo bastante grande. Cuando se le hace técnicas de preprocesamiento en lo que sería el modelo ya cocinado en el pre, fijaros cómo mejoran las cosas. Aquí, bueno, esto tampoco se debe obtener, que sería una discriminación al otro lado. O sea, tenemos que tener que las métricas vayan mucho más en torno al 1. Pero ya se está produciendo un poquito de corrección. Ahí están las distintas formas de hacer la corrección. Y aquí en el postprocesamiento, que todavía funciona mejor, porque claro, en el postprocesamiento lo que estamos haciendo es cocinar un poquito mejor las cosas, ¿no? Y para que veáis lo que os decía antes, esto sería el inverso de la métrica, es decir, que nosotros preferimos que el punto este esté por aquí arriba, y esta es la accuracy del modelo. Este sería el modelo sin preprocesar, con lo cual obtenemos una accuracy muy grande, pero sin embargo es un fairness muy pequeño. Este sería el modelo cocinado con la métrica preferencial, en la que obtenemos un fairness muy grande, pero hemos bajado la accuracy un montón. Entonces hay que tratar de obtener un equilibrio entre lo que entre tener más accuracy o tener más fairness. Recapitulando, pues hemos dado unas pinceladas sobre la importancia del fairness, que no solamente es una preocupación ética, sino también es estratégica y legal, y que nosotros estamos trabajando actualmente en eso. Obviamente se me quedan muchas más cosas en el tintero, como la deepfake, cómo se pueden atajar y cómo se pueden reconocer, ¿no? Las típicas fotos que están apareciendo ahora mismo. Y me gusta terminar mis charlas con una frase que es el de no freelance theorem. Es decir, todo esto no es replicable así por así. Están saliendo muchísimos algoritmos en abierto, todos están abiertos, cualquiera, se ha democratizado mucho el acceso a este tipo de algoritmos, pero se necesita cabeza para tunear cada algoritmo asociado a un problema determinado. Yo creo que eso es muy importante y eso va en relación con cuidar el capital humano. Es decir, este tipo de cosas no se puede hacer por máquinas, las tenemos que hacer personas y las tenemos que monitorizar nosotras, ¿no? Si queréis participar en un evento que estamos organizando el día 17 y 18 de octubre en el campus de Puerta de Toledo de la Carlos III, vamos a tener un evento sobre la IA en general.
en el que va a haber pues, un hackathon previo que vamos a sacar ahora en julio, mesas redondas, charlas con líderes en IA e intervenciones de investigadores, estudiantes y abierto al mundo de la empresa. Y como terminamos en nuestros eventos de divulgación, yo tengo el honor de haber creado un evento de divulgación de la estadística que se llama StatWorld. Este es el camino, por ahí vamos. Quiero agradecer al INCIBE, que hemos sostenido una cátedra INCIBE y patrocina este tipo de eventos. Y, por supuesto, ahí tenéis nuestras coordenadas en redes sociales. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias, Rosa, por tu ponencia y queremos tener un detalle contigo por haber participado en este ciclo. Muchísimas gracias. Vale. ¿Quieres que te deje el pasa transparencia?